Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Estimados auditores, les damos la bienvenida a una nueva entrega de su noticiero El Vocero Tributario. Durante los siguientes minutos le contaremos que la madrugada de este viernes 24 de julio falleció el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, doctor Óscar Urenda, que se caracterizó por su lucha encomiable contra la pandemia del COVID-19. Estaremos además actualizando las cifras de la evolución de los contagios del coronavirus en nuestro país. Les saluda Verónica Tapia y junto a Yesid Miranda seremos sus anfitriones. Buenas tardes, Yesid. Verónica, buenas tardes. Les adelantamos también que tenemos un reporte desde la ciudad de Santa Cruz para conocer las características del régimen tributario simplificado. A continuación, lo más destacado en nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. Fue el doctor Óscar Urenda, el héroe de la lucha contra el coronavirus en Santa Cruz. Falleció esta madrugada. En un solo día murieron 79 personas por COVID-19, el registro más alto desde que comenzó la pandemia. Ministro Arias califica de asalto los precios exorbitantes de medicamentos en las farmacias y advierten con sanciones. Desde la ciudad de Santa Cruz tenemos un reporte sobre el régimen tributario simplificado. La primera Feria Virtual Tributaria 2020 del Servicio de Impuestos Nacionales tuvo 11.143 participantes en 7 días. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Muchas gracias por estar en sintonía del Vocero Tributario. Vamos con el desarrollo de las informaciones. A la 1:03 de esta madrugada falleció el secretario de Salud y Política Social de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda. El galeno, con una intachable carrera médica y en la gestión pública, no logró vencer al COVID-19 luego de permanecer por más de un mes conectado a un respirador en la clínica Foyanini. Urenda lideró la batalla contra la pandemia en Santa Cruz, pero no pudo superar la enfermedad que lo llevó a internarse por segunda vez, luego que dio positivo nuevamente al coronavirus. Desde la Gobernación de Santa Cruz se informó que el doctor Urenda recibirá honores fúnebres con la presencia mínima de personas, entre ellas algunos familiares y autoridades como el gobernador Rubén Costas. El 5 de mayo, Urenda anunció que ingresaba en cuarentena por responsabilidad después de que uno de sus colaboradores había dado positivo al COVID-19. El sábado 9 se dio a conocer que la autoridad había contraído la enfermedad. Estuvo internado, pero no presentó mayores complicaciones, recibiendo el alta hospitalaria el 23 de mayo. Hemos recibido una invitación y hemos coordinado también, por supuesto, con el señor gobernador Rubén Costa, a reunirnos con las autoridades sanitarias del Beni para ver de qué manera podemos coadyuvar, podemos ayudar, podemos establecer una línea de comunicación permanente para poder de alguna manera ser positivos con ellos en el sentido de su ayuda. Nosotros queremos transmitirle a ellos nuestra experiencia, queremos coincidir en el manejo de la información y de los pacientes y bueno, con la mejor buena voluntad acudir al pedido que nos hace la presidenta y nos hacen los ministros y la institución del gobernador para estar allá. Recuperado, Urenda volvió a su trabajo con un viaje a Trinidad, donde ayudó a organizar el plan para la contención de la enfermedad en ese departamento. También estuvo en Montero, donde dio seguimiento a la puesta en marcha del hospital de esa ciudad. El 1 de junio, el secretario de Salud manifestó que había dado positivo por segunda vez al COVID-19. Sí, lastimosamente hace 3 días empezó a tener problemas respiratorios, fiebre. Ayer me tomé una prueba y hoy día la han confirmado positivo. En realidad la han reconfirmado 3 veces para que dé positivo porque es muy alta la curva.
se ve que hay una alta carga viral, a diferencia de la otra que por lo visto no tituló anticuerpos y no me protegió. Pasé 10 días en la clínica con tratamiento y salió negativo 2 veces, pero dudo que hubiera sido un falso positivo, porque no existe un falso positivo. Bueno, ahora sí es seguro que es positivo. El estado de salud de la autoridad fue decayendo con el pasar de los días. El 6 de junio la gobernación anunció que Urenda había sido intubado y a partir de allí su estado se mantuvo. Según El Deber, este miércoles, el director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Marcelo Ríos, informó que Urenda tenía una evolución favorable, termodinámicamente estable y aunque no había ninguna desmejoría, continuaría en etapa de intubación. Lamentablemente, ese cuadro clínico cambió en las últimas horas, hasta desembocar en el fallecimiento del doctor Urenda esta madrugada. El Ministerio de Salud reportó la noche de este jueves 79 decesos por coronavirus en un solo día. Esta cifra se convierte en el registro más alto desde la llegada de la pandemia al país, porque el 2 de julio se registraron 78 fallecidos. Los nuevos decesos que se registraron a nivel departamental son los siguientes: Santa Cruz 17, Cochabamba 15, Potosí 10, Chuquisaca 9, La Paz 9, Pando 9, Oruro 6, Beni 3, Tarija 1. En total, hasta el jueves, en el país fallecieron con coronavirus 2.407 personas. El Ministerio de Salud también reportó 1.117 nuevos casos confirmados de COVID-19 en todo el país, con los cuales el número de contagios se elevó a 65.252. Los nuevos casos están divididos de la siguiente manera: Departamento de La Paz 534, Santa Cruz 256, Cochabamba 160, Oruro 75, Chuquisaca 38, Beni 20, Potosí 17, Pando 11 y Tarija 6. Con los últimos datos del Ministerio de Salud, Santa Cruz acumula 31.656 contagios, La Paz 11.943, Cochabamba 7.047, Beni 5.193, Tarija 2.594, Oruro 2.506, Chuquisaca 1.736, Pando 1.311 y Potosí 1.266. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, calificó de asalto y robo a la población boliviana el alza de precios de medicamentos en las farmacias locales, sobre todo en aquellos productos destinados a tratar a los pacientes con COVID-19. Debido a esa alza injustificada de precios, la autoridad advirtió con aplicar medidas duras para controlar este nuevo problema que surgió en medio de la pandemia. Además, anticipó que hasta este lunes las farmacias deberán entregar la lista de precios de los medicamentos que comercializan. Esa es una de las cosas que vamos a hacer. Nosotros como gobierno estamos preparando los paquetes, los kits, y vamos a entregar a la gente en su precio que corresponde y no en este precio de usurero que están haciendo las farmacias. Yo les pido, señores farmacéuticos, por favor, son el único sector que ha estado abierto, el único sector. Todos los demás han cerrado. ¿Qué más les podemos pedir? ¿Quieren que nos hinquemos? Por favor, pónganse la mano al pecho. Ganen, pero no nos roben, no nos asalten. El ministro Arias recordó que el gobierno nacional congeló el arancel aduanero de importación de medicamentos, medida que debió incidir en la reducción del precio de los fármacos en el mercado local. Pero eso no ocurre en este momento, lamentó la autoridad. Por ejemplo, un medicamento que costaba 5 bolivianos ahora debería comprarse a 4 bolivianos, pero la autoridad reconoció que en ciudades como La Paz y Santa Cruz algunos medicamentos cuestan hoy hasta 10 y 20 bolivianos más. Como parte de las acciones directas, en las siguientes horas, el gobierno nacional se reunirá con los importadores y productores de fármacos para tomar acciones rápidas y concretas. Ahora te presentamos Panorama Económico. Los contribuyentes del régimen tributario simplificado son comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos que trabajan con un capital no mayor a los 60.000 bolivianos y con ventas anuales de hasta 184.000 bolivianos.
Estos contribuyentes no emiten factura y para el pago de su aporte tributario bimensual no deben llenar ningún formulario, solo deben presentar su cédula de identidad al cajero de una entidad financiera autorizada para el cobro de impuestos. Sobre este tema, nuestra compañera de trabajo Dunia Luque nos tiene el siguiente reporte desde la ciudad de Santa Cruz. Buenas tardes, Dunia, te escuchamos. Buenas tardes, colegas y oyentes de Vocero Tributario. Desde Santa Cruz de la Sierra les saluda Dunia Luque para compartir con ustedes información importante, especialmente para quienes desean iniciar un nuevo emprendimiento en el régimen tributario simplificado. La servidora pública Diana Chura será quien nos dé información al respecto. Buenas tardes, Diana. ¿Qué nos puede decir usted sobre el régimen tributario simplificado? Buenas tardes, oyentes de Vocero Tributario. Comunicarles que el régimen tributario simplificado está vigente para todas aquellas personas naturales que realizan la actividad de comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos, que trabajan con un capital de 12.000 hasta 60.000 bolivianos. ¿Cuál es la característica y cuáles son los requisitos para inscribirse en este régimen? Las características que tiene el régimen tributario simplificado es que estos contribuyentes no emiten factura. Además, tienen la obligación de exhibir su cartón del NIT para identificar su régimen. Para empadronarse en el padrón biométrico digital, debe presentar su carnet de identidad vigente, su aviso de luz no mayor a los 60 días, croquis de su domicilio fiscal y de su domicilio habitual. Son 6 categorías que tiene este régimen dependiendo de su capital. Paga desde 47 bolivianos a 350 bolivianos de manera bimensual. La presentación y pago de las declaraciones juradas se realizan cada 2 meses directamente en una entidad financiera con solo dar su número de identificación tributaria y su cédula de identidad. Muchas gracias, Diana. Mencionar que en las plataformas de las gerencias grandes contribuyentes GRACO, gerencias distritales, agencias distritales y agencias tributarias, podemos encontrar todo material informativo disponible para la lectura y mayor conocimiento. Para el Vocero Tributario, reportó Dunia Luque. Hasta luego, colegas. Muchas gracias, Dunia, por esa información. Hasta un siguiente contacto. Continuamos con información del ámbito tributario. Estamos en contacto con la gerenta del Servicio de Atención al Contribuyente y Cultura Tributaria, Ruth Vaspineiro, para hacer una evaluación sobre la primera Feria Virtual Tributaria 2020 que comenzó el pasado 16 de julio. Buenas tardes, Ruth, bienvenida. ¿Cuántas personas participaron en la primera Feria Virtual Tributaria 2020? Buenas tardes, gracias por permitirnos nuevamente estar acá y esta vez ya llegando al cierre de la feria. Bueno, comentarles a todos los que nos están escuchando y agradecerles también porque seguramente han sido parte de esta gente que nos ha visitado, ¿no? Y hemos llegado hasta hoy a 11.134 visitantes y bueno, todavía en el resto del día sé que vamos a ir aumentando estas visitas. Entonces, creo que ha sido un buen resultado. Hemos llegado con información, que es precisamente el objetivo que se tiene con la feria, de una forma más amigable, cómoda para el contribuyente, para el ciudadano en general. Entonces, estamos muy contentos de este resultado. Y gracias a quién? Gracias a todos ustedes, a los participantes y a todos los que nos están escuchando. ¿Cuál de las actividades programadas está teniendo mayor afluencia de participantes? Bueno, dentro de las actividades programadas, precisamente han sido las que están dedicadas al tema de información, ya la atención de chat en línea, que ha sido sí muy visitado, muy consultado en estos días, también en el tema de capacitación que tuvimos ese mismo día, capacitación en vivo en la feria, hemos tenido muchos participantes. Y también la atención que se ha realizado en vivo, se han recibido muchas consultas. Entonces estos 3 servicios han sido los más visitados. ¿Podemos recordar qué otras actividades hay en la primera Feria Virtual Tributaria 2020? Sí, aparte de la capacitación y de la atención a consultas, también hemos dispuesto, ¿no?, el tema de videojuegos. Ya, y los videos tutoriales que se ha dispuesto también en el tema tributario, ¿no? Entonces también hemos recibido muchas visitas, ¿no? Hemos podido mostrar a través de los videojuegos también a nuestros personajes, ya a nuestro escuadrón de Bolivia, que específicamente está dedicado para un público
especial, ¿no? Que son los niños y los jóvenes. Ruth, ¿se tiene previsto hacer alguna otra feria virtual en los siguientes meses? Bueno, sí, ¿no? Debido a que esta ha sido nuestra primera feria virtual y al éxito que se ha tenido, de hecho, digamos, en el nivel central, como no se están permitiendo los eventos de manera presencial y también en todo nuestro territorio boliviano, entonces sí, no vamos a continuar con estas actividades feriales y es posible, estamos en proyección de nuestra siguiente feria para nuestras fiestas patrias en agosto. Muchas gracias, estimada Ruth. Invitarles a nuestros oyentes a que si aún no han visitado la primera Feria Virtual Tributaria 2020, pueden hacerlo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, Ruth, nuevamente. Vamos contigo, Yesid, con más información. Miembros de la Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento al Socialismo, señalaron que aceptarán la invitación del órgano ejecutivo para dialogar y abordar los detalles técnicos enfocados en destrabar los créditos internacionales contemplados para paliar el golpe de la emergencia sanitaria en Bolivia. La reunión se llevará a cabo el 27 de julio a las 11 en el Palacio de Gobierno. Desde la Asamblea Legislativa, la presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Otilia Choque, informó que asistirán a la reunión siempre y cuando se trate de ayudar y cooperar con las familias bolivianas y alegó que el Ejecutivo y la presidenta Yanine Áñez se pusieron la mano al pecho para abordar ese asunto. También se supo que el diputado masista Sergio Choque asistiría a la reunión. El Gobierno Nacional insiste desde hace varias semanas que la Asamblea Legislativa, con mayoría masista, apruebe los créditos externos gestionados con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. La presidenta Yanine Áñez anunció el anterior fin de semana el pago del bono salud de 500 bolivianos a por lo menos 3 millones de personas, pero aclaró que ese nuevo beneficio social solo se podría entregar si la Asamblea Legislativa aprueba el crédito del Fondo Monetario Internacional. Continúa en sintonía del Vocero Tributario. Una pausa, ya retornamos. Una pausa, enseguida retornamos. El Vocero Tributario. RST, Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Del Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. El Gobierno Nacional aprobó mediante Decreto Supremo la postergación del pago del impuesto a las utilidades de las empresas hasta el 31 de julio, en beneficio de los contribuyentes categorizados como resto. Estos contribuyentes podrán cancelar todo el impuesto o el 50% y el saldo en 3 pagos hasta octubre de 2020. Esta medida beneficiará a la pequeña y mediana empresa. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria, El Vocero Tributario.
Están en compañía de Radio Cultura Tributaria y la edición de la fecha del Vocero Tributario. Continuamos con las noticias. A través del enviado personal de su secretario general, la Organización de las Naciones Unidas expresó su plena confianza en el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que este jueves postergó las elecciones generales para el domingo 18 de octubre. Con ocasión de la decisión anunciada por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, las Naciones Unidas reiteran su plena confianza en el profesionalismo e independencia del órgano electoral plurinacional y en su compromiso por la realización de la tarea histórica que corresponde cumplir antes de concluir el año 2020, de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, dijo Jan Arnold, representante de las Naciones Unidas en Bolivia. Según La Razón, esta organización internacional, junto con la Unión Europea, fue una de las primeras en respaldar los consensos políticos del Tribunal Supremo Electoral para la definición de las elecciones del 6 de septiembre, ahora diferidas hasta el 18 de octubre. Después de un análisis en sala plena del Tribunal Supremo Electoral sobre la expansión del coronavirus en el país, este jueves, su presidente, Salvador Romero, anunció la nueva fecha de los comicios nacionales. El Tribunal Supremo Electoral ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general 2020 el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre de este. Además de diferir la fecha de las elecciones generales para el 18 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral señaló el 26 de noviembre como la fecha de una posible segunda vuelta, mientras que la transmisión de mando se realizaría en diciembre de este año. Las reacciones por la nueva fecha de las elecciones generales no se hicieron esperar. La presidenta y candidata de Juntos, Yanine Áñez, expresó en un tuit que cumplirá con la fecha de las elecciones que define el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa. Cumpliremos la fecha que el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea fijen para las elecciones. Cualquiera sea esa fecha, el gobierno llama a impulsar entre todos la reactivación económica, la lucha contra el virus y la consolidación de la democracia, tuiteó. El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó su respaldo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Comunidad Ciudadana quiere expresar su pleno respaldo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Cumpliremos esa norma y acataremos esta nueva fecha, asistiendo como candidatos a presidente, vicepresidente, senadoras, senadores, diputados y diputadas de Comunidad Ciudadana a esa justa electoral. Por su parte, el candidato de Libre 21 y expresidente Jorge Quiroga ponderó que el Tribunal Supremo Electoral haya asumido potestad de poder estatal para postergar las elecciones. Triunfó la vida sobre el capricho. Votemos cuando se minimice el riesgo a la salud, se maximice la participación ciudadana y se garantice observación internacional. Ahora derrotemos al coronavirus en Bolivia, tuiteó. Pero el expresidente y líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, sostuvo que el actual gobierno no quiere elecciones para septiembre de este año y busca perseguir a dirigentes y sectores sociales afines al movimiento al socialismo. En sintonía con esa posición política, dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS advirtieron con iniciar en 72 horas protestas si el Tribunal Supremo Electoral no revierte su decisión de diferir los comicios para el 18 de octubre. Una pausa, enseguida retornamos. El Vocero Tributario. El Servicio de Impuestos Nacionales recuerda a los contribuyentes resto con cierre de gestión al 31 de diciembre de 2019 que este 31 de julio vence impostergablemente el plazo para la declaración y pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas. También deben cumplir con la presentación física y digital de estados financieros, memoria anual, información tributaria complementaria e información de precios de transferencia según corresponda entre el 13 y el 22 de julio, de acuerdo con el último dígito de NIT. Recuerde, el plazo para pagar el IUE vence impostergablemente este 31 de julio. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes, y en deportes, Marcos Rodríguez fue oficialmente reconocido por el Comité Ejecutivo como presidente en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol, informó de manera oficial el mismo ente máximo del balompié nacional.
a tiempo de aclarar que esta sucesión es en cumplimiento al estatuto del ente federativo. Este jueves, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol se reunió de manera virtual para tratar el tema de la sucesión al cargo de presidente de la Federación tras la muerte de César Salinas. Hay que interpretar la norma. Hoy todos los miembros del Comité Ejecutivo, excepto Robert, que nos pidió por favor, que tenía dudas, no digo ni siquiera que iba a entrar nada, tenía dudas sobre que otra entidad de otro abogado le habían dicho de una forma diferente, pero bueno, por la vigencia de los estatutos, y en el artículo 31 es claro, donde el estatuto entra en vigencia inmediatamente, y fue tanto así de que hoy son 14 clubes y no 12 los que participan del fútbol profesional. Y bueno, los demás miembros del comité ejecutivo aceptaron, o sea, y decidieron de que la normativa está ahí. Y bueno, hoy por hoy estoy yo al frente de la Federación Boliviana de Fútbol, pero no estoy para buscar enemistades, estoy más bien al contrario, para tratar de que todos nos acerquemos, podamos conversar y darle mejorías al fútbol boliviano, no seguir el trabajo que venía haciendo con César, porque creo que era un trabajo muy bueno el que venía haciendo en tema de infraestructura, en el tema deportivo, siempre apoyando a los clubes como al fútbol aficionado. Entonces ese trabajo hay que continuarlo porque creo que es importante, y entonces ya la decisión la tomaron todos los clubes al respecto de todos los miembros del comité ejecutivo hoy. Entonces ya hemos avanzado y hemos comunicado tanto a Conmebol para que puedan tener conocimiento de la decisión que se ha tomado de tomar la presidencia en ejercicio hasta que podamos llamar a un congreso. Se conoció que Robert Blanco, segundo vicepresidente, no estuvo de acuerdo con la determinación, porque según la interpretación de la normativa actual y la anterior, el cargo le corresponde a él. Blanco anticipó que hará llegar su consulta a la Confederación Sudamericana de Fútbol y a la FIFA y a todas las instancias que sean necesarias. Entre tanto, continuará trabajando desde su puesto. En la reunión del Comité Ejecutivo también se conformó la Comisión Especial de Contrataciones, que tendrá como miembros a Antonio de Cormix, director de la División Profesional, a Rolando Aramayo, director de la División de Aficionados, y a Robert Blanco. Otra de las determinaciones del Comité Ejecutivo fue que se emitirá una resolución que establezca que las oficinas administrativas de la Federación Boliviana de Fútbol retornen a la ciudad de Cochabamba, además de solucionar un informe administrativo para que lo puedan analizar y continuar con el desarrollo de esta gestión. En otras noticias, la Confederación Sudamericana de Fútbol hizo conocer los protocolos de bioseguridad que se aplicarán durante los partidos de la Copa Libertadores, en el que además de hablar sobre las medidas que deberán asumir los equipos, informa que solo existirán acreditaciones para los medios que son dueños de los derechos de transmisión. En el documento señala que las acreditaciones a la prensa serán entregadas solo a la emisora anfitriona y al oficial de medios de la Confederación Sudamericana de Fútbol, dejando fuera a otros medios de comunicación, tanto locales como internacionales. Bolivia tiene aún 2 representantes en Copa Libertadores, Bolívar y Bilzerman. Con esta medida implementada por la Confederación Sudamericana de Fútbol, ningún medio de Cochabamba o La Paz podrá ingresar a los estadios Félix Capriles y Hernando Siles, en el caso de que se autoricen los partidos de la fase de grupos en sus respectivas sedes. Según los tiempos, la prensa solo presentará algunas preguntas para la conferencia virtual que se realizará después de los partidos. Por último, cerrando el sector deportivo, el volante Henry Vaca consideró que la medida de futbolistas agremiados de Bolivia, FABOL, no es la adecuada para meter presión. En los últimos días, los jugadores amenazaron con no presentarse para entrenar con la selección boliviana, a la espera que sus pedidos sean atendidos. Creo que varios amigos, compañeros, creo que estaba jugando en Bolivia y creo que le sueldo, ¿no? Y es lo correcto que le paguen, ¿no? Pero creo que no es una buena presión de decir no a la selección. Creo que Bolivia hasta ahora no ha dado nada para darse el lujo de no entrenar y
y no ir a la selección, ¿no? Entonces creo que hay muchas maneras más de presionar, y bueno, también Favol, creo que este problema no es 1 año, 2 años, es problema de muchos años atrás, y hasta ahora Favol no da una solución, ¿no? Que es el que nos defienda a los futbolistas bolivianos, ¿no? Entonces creo que tienen que llegar a un buen acuerdo, dar soluciones al fútbol boliviano para que vaya mejorando, ¿no? No es un problema de 1 año, 2 años, esto es un problema de hace mucho, ¿no? Entonces creo que tienen que llegar a una solución, ¿no? Bueno, ahí hemos estado trabajando mucho, casi todos los días, entonces hemos estado trabajando, porque como te dije, con trabajo es que vamos a llegar a darle una alegría a Bolivia, ¿no? No hay más, no es estando en casa o diciendo no. Henry Vaca se suma a la lista de jugadores que no acatará la medida de presión que decidió tomar Favol de no asistir a la convocatoria de jugadores para la selección boliviana. Días atrás, el defensor cruceño José María Carrasco y el delantero Víctor Ábrego de Bolívar se desenmarcaron de la posición de Favol y anunciaron que acudirán a la convocatoria de la selección boliviana si son llamados por César Farías. Según el portal Gol.com, de manera inicial, los jugadores de la plantilla del Club The Strongest hicieron conocer su desacuerdo con las medidas tomadas por Favol y manifestaron su predisposición a acudir a los entrenamientos de la selección para los próximos partidos de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Eso es todo en el acontecer deportivo. Hasta la siguiente semana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. De esta manera hemos concluido la entrega noticiosa de este viernes 24 de julio. Tengan todos ustedes un fin de semana reparador. Recuerden que estos 2 días la salida de sus domicilios está restringida. Solamente podrán hacerlo aquellos quienes tengan alguna situación de emergencia. Hagamos caso de las recomendaciones de las autoridades y ayudemos a evitar la propagación del COVID-19. Lavémonos constantemente las manos con abundante agua y jabón. Utilicemos siempre el barbijo cuando salgamos de casa y si lo hacemos, tratemos de mantener la distancia de al menos 1,5 metros con las demás personas. Con estas recomendaciones los esperamos con toda la actualidad noticiosa nacional e internacional el siguiente lunes. Gracias por su atención. Permiso. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.